Hey, bienvenidos acá a otro live de justamente Kawin, que tenemos a un gran invitado. Este marco de este meetup es por el año que tenemos de actividad ya dentro de Kawin. Tuvimos anteriormente una serie de live a través de Descentralizados donde tocamos diferentes temas dentro de la comunidad y estuvimos también con don José Bravo, que es la persona que nos va a hacer el meetup ahora. Así que le queremos dar una gran saludo. Don Pepe, Muchas por gracias, José favor. Miguel. Bueno, bienvenidos todos. Gusto estar acá. Eh, una aclaración previa que ya lo hicimos en el Facebook Live recién, pero por si acaso. En algún sentido es cierto que el aniversario en el sentido no lo es. Nosotros ya tenemos más de 2 años constituidos como sociedad. El modelo del cual vamos a hablar hoy día se está construyendo desde entonces. Pero sí es cierto que lo realmente importante sucede desde, digamos que un año, que la verdad es que es el producto de una decisión que parece absurda, pero que ha sido una gran cosa. Que llevamos más de un año haciendo asado todas las semanas, construyendo comunidad en torno a la parrilla, pero sobre todo tiene que ver con que esto y todas las cosas creo en realidad, pero particularmente este tipo de cosas son bonitos como modelos, pero una belleza estética. Cuando son realidades humanas vivas que están produciendo cambios relevantes, ya pensé en otro juego. Y eso sin duda es gracias a lo que ha sucedido en torno a ese espacio. Y por eso estamos tan contentos. Y hoy día es el momento entonces de, producto de lo mismo y lo contentos que estamos, hacer público lo que hasta hoy día era privado, que es el modelo de organización que estamos persiguiendo. Después le voy a explicar con algún detalle qué significa esto, pero por lo pronto quedémonos ahora con que Kawin se autopercibe como una incubadora experimental. Y esto es un doble sentido. Es un experimento en sí mismo. La organización, la forma de organización que estamos tratando de construir es algo que es original, no es réplica de nada, y son los riesgos y las ventajas de las primeras veces. No tenemos certeza de resultados, evidentemente, y por lo mismo es un experimento, y que hasta ahora está siendo un experimento bien virtuoso, hay que decir, pero es solo un experimento. Y por otro lado, lo que tenemos como foco definido es justamente la computación distribuida y la revolución distribuida que viene de la mano. Y por lo mismo, los proyectos que incubamos son también por definición experimentales. Entonces, es doblemente experimental. Partamos por el principio, como dice el Guaso. Curiosamente, este dato no alarma a nadie. Lo tenemos internalizado hace muchísimo tiempo porque es un dato viejo. De hecho, la forma correcta de decir es que menos del 1% de las personas tienen más del 99% de la riqueza del planeta. Eso, independiente de lo que sea, es insostenible desde múltiples dimensiones. Esto de acá, una solución aparentemente sencilla sería, no sé si reconocen el lugar, la Plaza de la Concordia. ¿Han escuchado alguna vez la expresión que la sangre llega al río? Bueno, no sé si han estado alguna vez ahí, pero la distancia, es cierto, está al lado del Sena, pero al lado son varios cientos de metros. Y la sangre llegó al río. O sea, si nos ponemos franchute y decimos, ok, la solución consiste entonces en eliminar ese menos del 1% de la población, la verdad es que la respuesta sería, no sirve de nada. Acá no es producto de la malignidad y la brillantez de los agentes concentrados, lo exitoso que pueden llegar a ser. Evidentemente es un asunto que es más bien estructural. Entonces, esto no es un ejercicio de voluntarismo, de decir que queremos ser distintos y resultados distintos, es que hacemos las cosas que siempre hemos hecho. Y acá la convicción profunda es que la concentración es un fenómeno virtuoso para los agentes concentrados y que en definitiva hay una posibilidad, recién hoy día, de articular las cosas de una forma distinta. Hablando de sustentabilidad de este tipo de modelo, tenemos momentos emblemáticos, digamos. La querida crisis subprime, que hoy día está cumpliendo 10 años, es el contexto en el cual surge esto, que evidentemente como reacción a ese contexto. Acá, como esto aparte estamos re contentos, porque después va a haber noticias con respecto a este diario en específico. Para aquellos que no lo saben, este es el único vínculo ideológico que hay del surgimiento del blockchain con su contexto. En el bloque Génesis de Bitcoin se incorpora la cita a este diario y a este titular en particular. Es una o sea, a todas luces
se eligió con pinzas, digamos, este símbolo. Y esto, con una forma muy british, esencialmente están a punto de hacer el segundo rescate de la banca. No fue suficiente los no sé cuántos billions y estaban haciendo un segundo operación de rescate a la banca. Bitcoin. Como también todos acá sabemos, hay un salto cuántico evolutivo del año 2015 cuando surge Ethereum. Y ahí empezamos a ver por primera vez que era posible hacer procesos complejos de un modo que hasta entonces parecía imposible, que es desintermediando. Suena algo irrelevante, y vaya que irrelevante que es. Acá, cuando uno empieza a observar el comportamiento de la tecnología misma, claro, interesante, pero evidentemente lo relevante es las oportunidades que abre y que permite en el mundo real, en la realidad social. Y acá vemos que es posible hacer las cosas de un modo desintermediado. Hasta entonces no era posible hacerlo. Y acá estamos hablando justamente que desintermediando se liberan capturas. Esto suena súper interesante, digamos, bonito, por una reflexión, pero el punto es que esto, pucha, no sé, todos los que trabajamos en tecnología de otra forma nos dedicamos a pensar y a diseñar sistemas, a pensar soluciones. Y no hay solución de problema más relevante que la solución del sistema que uno habita. Acá, cuando empieza a ver estas oportunidades que se abre a nivel reflexivo, de ver cómo se puede articular de una forma desintermediada, hay un develo. Aparecen cosas que uno antes no veía. Entre otras cosas, la desintermediación, nosotros estamos tan acostumbrados a la intermediación. Acá un paso atrás. El esfuerzo importante que hemos tratado de hacer tiene que ver con desmontar algunas cosas que tenemos más naturalizadas. Y ojo, tenemos cosas muy raras que las tenemos normalizadas primero y naturalizadas después. Pareciera que son formas casi biológicas, de cosas que no son nada de biológicas, son cosas que son muy recientes en la historia de la humanidad por lo demás. Pero resulta que la tenemos tan naturalizada que dejamos de observarla. Y la intermediación produce captura. Hoy día lo tenemos dentro de la jerga. Cuando tú hablas de un modelo de negocio, donde está la captura de fuentes de valor. La idea es capturar. Cuando se ocupa una posición de intermediación, cuando tú, no sé, tú quieres pasar algo de aquí para allá, sea un valor, sea una cosa, necesitas a alguien que lo agarre, y ese que lo agarre puede salir corriendo. Tenemos que hacer una serie de sistemas muy complejos para evitar que ese tipo salga corriendo con lo que sea bajo el brazo. Y por otro lado, una vez que desempeña el rol crítico, extrema la posición y le saca el máximo rendimiento. Son todos fenómenos que son muy razonables para quien captura esas fuentes de valor, pero si uno agarra y lo analiza a nivel sistémico, evidentemente no es eficiente. Hay fricción, aparte de una perspectiva humana, hay frustración, hay injusticia, hay captura desde un punto de vista también de enriquecimiento sin causa. Lo tenemos por todos lados, normalizado, transparente. Pues bien, cuando uno habla de desintermediar entonces, y lo que surge es riqueza. Riqueza que antes no se percibía cómo alguien estaba capturando el valor máximo de la intermediación. Y cuando desaparece ese agente intermediario, aparece esa plata que siempre estuvo, pero antes no estaba vista. Y eso permite pensar en sistemas de cómo administramos, asignamos, distribuimos esa riqueza. El norte es la liberación de las capturas. Pues bien, esto es fácil de observar cuando uno lo ve, no sé, por una cadena de distribución, donde uno se salta un par de intermediarios y las cosas empiezan a rentar más para el resto de los eslabones. Pero también pasa adentro de las organizaciones. Nosotros estamos como preseteados a nivel incluso de lenguaje, de una forma de ver las cosas y una forma de armar organizaciones. Y esas formas que tenemos muy profundamente arraigadas son justamente los mecanismos a través de los cuales se produce esa captura de valor. Entonces, acá el esfuerzo tiene que ver, primero, con observar qué cosas tenemos instaladas que llevan a los resultados que no queremos que se llegue. Y eso requiere un ejercicio de conciencia, primero que todo. Hago un anticipo para que parezca menos odioso todo lo que estoy diciendo. Claro, esto no se trata, si uno lo puede decir como una prédica para cambiar conciencias ajenas, puede ser una cosa muy odiosa, pero en este caso lo que estamos haciendo
es hacer un análisis correcto o equivocado que se traduce en una propuesta. Esto, lo que vamos a hablar ahora, termina en algo implementado en reglas concretas de operación. Anticipo solo eso para no producir agobio en quien escuche esto. En fin, perdón. Acá se me movió esto. Sí, pero no sube más que eso. Perdón. Ahí. Entonces, la primera cosa y acabo de decir hartas cosas bien evidentes, pido disculpas por eso, pero a veces, como hay un buen dicho, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. La relación con el tiempo. Nosotros, como personas que somos animalitos, tenemos un soporte biológico. Para las personas no existe otro tiempo que el presente. Tú puedes hacer proyecciones, pero la verdad es que la realidad donde se manifiestan las emociones que se originan en lo que sea, en el presente. Y eso es un sesgo que siempre ha sido aprovechado por aquellos que no tienen esa relación con el tiempo. Las instituciones por definición son así. El capital por definición es así. La relación con el tiempo es racional y objetiva. Y es justamente esa diferencia entre lo que es la persona humana con necesidades insatisfechas, con las personas humanas con las necesidades básicas, las notas básicas cubiertas, y con las instituciones, es justamente esa relación con el tiempo. Es una respuesta evolutiva el hecho de subestimar las dificultades y los riesgos futuros. El optimismo es una condición necesaria, pero eso también se traduce en el impulso al crédito, en el impulso al consumo, que abandona toda racionalidad, donde tú tienes que, efectivamente, quien menos recursos tiene, finalmente los termina entregando a quien más los tiene, justamente por ese sesgo. Entonces, la primera cosa a observar, ojo, algo pasa con el tiempo, algo pasa con la representación del valor de las cosas en el tiempo, que algo raro anda por ahí. Primera observación. Las personas con necesidades presentes nos relacionamos distintos con el tiempo que las instituciones. La segunda, una cosa ¿quién puede poner en duda la utilidad del dinero como unidad de cuenta? Justamente para los procesos complejos que hubo que saber administrar, sin duda que el hecho de pasar a un mínimo común denominador es imprescindible. Para procesos de cuentas, para procesos de orden, es inevitable. Pero este asunto, lejos de ser solo una representación, empezó a tener una medida de valor de las cosas. Y acá quiero solo hacer ver una trampa. Las cosas tienen múltiples sentidos de valor. Las cosas tienen un valor de cambio. Todas tienen valor de cambio. Eso es lo que utiliza el dinero y el rol que puede empezar a desempeñar el dinero. Pero las cosas no tienen solo valor de cambio. Tienen valor de uso, tienen valor simbólico, tienen valor de afección. Por mucho que tenga una representación en valor de cambio, evidentemente las cosas no son solo su valor de cambio. El costo de reposición de inventario de este monitor me es insignificante si me ponen ahora la plata. Yo necesito el monitor ahora acá. No es lo mismo. Y vaya que útil resulta comparar estas cosas que tienen tantas formas de valor, comparar solo una de ellas, ¿con qué cosa? Con aquella cosa que solo tiene esa fuente de valor, y esa cosa es totalmente el dinero. El único valor de uso que tiene el dinero es el valor de cambio. Y entonces, pucha, qué lindo el ejercicio. Comparamos cosas distintas con una cosa que solo tiene, que carece de todo el resto, solo tiene una. Y esa va a ser el valor de las cosas. Algo raro pasa ahí. Otra cosa que a lo menos merece una observación. Esta otra cosa que también lo tenemos profundamente arraigado y parece algo tan sensato. Parece tan sensato que una persona que no tiene más bienes, que no tiene más que su capacidad de producir, que su trabajo, su capacidad de producir, parece muy razonable y muy justo que venda su capacidad de trabajo. Y suena muy razonable y muy justo que quien tenga recursos suficientes compre esa capacidad de trabajo. ¿Y eso qué significa? Comprar los efectos de trabajo a largo plazo. ¿Suena bien? No, es terrible, es terrible. O sea, un poquito de atención. Si es que alguien que no tiene más que su capacidad de trabajo lo que hace es vender los efectos de trabajo en el futuro, está garantizando una vejez depredada. No puede, o sea, justamente quien no tiene está obligado a ceder
lo que puede protegerlo en el futuro. Es medio perverso. Y justamente eso va en beneficio de quién? De quien justamente desde el minuto cero tenía justamente esas necesidades ya resueltas. Entonces hay algo que produce, hay una fuente o hay una captura de fuentes de valor que es muy asimétrica y humanamente bastante indignante. Más todavía cuando uno observa lo siguiente, que cae Maduro, pero de todas maneras uno nuevamente lo olvida muy fácilmente. El pago de remuneración, evidentemente, es un costo, como tal, es parte del precio. Quien financia, o sea, quien contrata en primer lugar es la empresa, y quien financia la empresa finalmente es el consumidor. Sin embargo, el efecto a largo plazo del trabajo va en beneficio del capitalista. Algo raro hay ahí. No está bien. Hay algo que ojalá se pudiese articular de un modo distinto, para decirlo de otra forma. Acá insisto, más que cuestionar es plantear soluciones. Esta otra cosa que es quizás el meollo de todo el juego. Acá nosotros, cuando hablamos de estas cosas que tenemos normalizadas y naturalizadas, son todos los entendimientos propios de la modernidad. Estado moderno, sistema bancario, sistema bursátil, son todos fenómenos que surgen simultáneamente. Las ciencias, la academia, y todos tienen este carácter concentrador, centralizador, intermediador. Es un invento muy curioso el de las sociedades de capital. Acá, no nos olvidemos, tienen fecha clara de origen. Estamos hablando de los primeros años del siglo XVII. De repente a los holandeses se les ocurrió que, porque ya habían, o sea, dos pasitos atrás necesarios. Hasta ese momento la riqueza era un fenómeno estático. Había gente rica y había gente que no era rica. La riqueza consistía en los tesoros reales guardados en palacio. La única forma de hacer crecer la riqueza era tomándote el castillo del lado y llevando tu riqueza. No era más que eso, una posición muy estable. Pero de repente empieza a entenderse, a vivirse un cambio profundo de panorama, cuando empiezan a verse flujos. Y esta riqueza estática empieza a ver cómo llega oro nuevo, y empieza a llegar más oro, y empieza a llegar telas, y empiezan a llegar especies, y empiezan a haber mecanismos de nuevas riquezas. Y ahí empieza a alterarse el fenómeno de cómo se entiende como un flujo. Dentro de eso, se superan las limitaciones religiosas para el fenómeno del crédito e interés. Surgen la banca en el centro de los mercados medievales, facilitando, justamente superando esta prohibición religiosa, porque era tanta rentabilidad prometida por quienes necesitaban hacer empresas de gente que está dispuesta a arriesgar el pellejo para generar este flujo, que es irrefrenable. Pero de repente surge este invento que es brutal. ¿Qué pasa? Que es ni más ni menos que un autómata, que tiene por único propósito en su existencia hacer que quienes lo financiaron se hagan más ricos. Es muy raro. Sin embargo, lo tenemos profundamente incorporado como... O sea, y el hecho de que exista está bien, es razonable, está asentado. Lo que empieza a ser más llamativo es cuando esa realidad tan rara, ese pescado con oreja, pasa a ser la única forma de entender la realidad. Y acá llegamos a cosas, para saltar las conclusiones, que a mí por lo menos me parecen bien apabullantes. Que vemos que la gente más empática, más sensible con sus pares, dice, por ejemplo, que no, que lo que importa no es el capital, es el capital humano. Como si el humano solo valiera cuando se transforma en capital. Como lo único que merece retorno es el capital, al punto que el humano hay que capitalizarlo para que sea reconocido como algo relevante. Por último, te compro el capital humanista, humanizado, pero el capital humano... Y esto llevado al extremo, tú dices, gente más empática todavía, más sufriente con el dolor ajeno, te habla de la importancia del capital cultural. Y otros hablan del capital social. Bueno, como si lo social, lo cultural, solo existe, es una distorsión muy profunda. Y que la tenemos metida en la sangre, dejamos de observarla. Y la otra cosa que viene un poquito de la mano de eso es nuestro entendimiento de la eficiencia. Porque finalmente, la eficiencia siempre termina siendo rendimiento sobre capital. Es la eficiencia dentro de lo que es la captura de fuentes de valor.
Sin embargo, la eficiencia que por lo menos a mí, y ahora me atrevo a decir a nosotros, nos importa, es la eficiencia sistémica, la eficiencia subsistémica, si quiere. Y en todos esos casos, esto puede ser justamente el antagonista. En fin, otra traducción de todo esto. Acá estamos hablando, y acá ya vislumbro para dónde vamos, espero. Hace un rato hablábamos de lo que es la captura de fuentes de valor. Y acá estamos viendo cómo se produce esa captura de fuentes de valor al interior de las organizaciones. Al menos de este tipo de organizaciones, donde lo que hay es una generación de valor desde la producción intelectual, desde la creación como fenómeno, la articulación, las externalidades de red. Son las verdaderas fuentes que originan esta riqueza. La plata vale, se necesita, tiene un valor importante, pero está muy lejos de ser la única fuente de valor. El punto es que termina siendo lo único que merece, que recibe retorno a largo plazo. ¿Cómo opera eso? Bueno, tenemos que en los momentos donde más valor se está creando, cuando más surge, tenemos gente, como muchos de los que están acá, que dejan la sangre en la calle para poder solamente materializar su idea, llega alguien que dice, ¿quieres comer? Yo te pago la comida. Pero el 20% de todo lo tuyo, el futuro es mío. Pero no te preocupes, no te estamos cagando. Porque esto es ganancia de capital. Así que vamos a tener otra ronda de financiamiento y él nos va a pagar a ti y a mí. ¡Oh, qué buena! Y cuando traemos a este tipo le decimos, oye, pero no te preocupes, no te estamos cagando, ¿eh? Porque vamos a hacer otra ronda después. Y él va a pagar por todos nosotros. Y todo eso pareciese, en principio fuese como un Ponzi, donde el último inversionista le paga a los primeros, pero no. Lo que realmente se distribuyó no es la plata del último que entra, son las fuentes de valor originales, que por definición no van a concurrir las rondas siguientes de financiamiento y se van a estar diluyendo y se van a diluir a un punto que la dilución es una ilusión de participación. Y la única forma, y si es que lo haces suficientemente bien, pierdes todo tipo de todo, ok, en ese caso tú vas a poder transformarte en un capitalista como nosotros, más chiquititos, eso sí, si no pusiste plata. Y el primero que entró se dice ángel. Es brutal, es brutal, es brutal. Y esto en el mundo que por lo menos nosotros esperamos poder traducir a resultados, lo que esta tecnología permite, insisto, estamos hablando de desintermediar, de liberar capturas por la intermediación. Y eso condiciona un modelo de negocio. O sea, cuando tú tienes rondas sucesivas de capital, que mucha plata, donde el éxito de la empresa tiene que ver con su capitalización, lo único que estás haciendo es aumentar el gravamen al cual va a estar sometido esa fuente de valor. Entonces, cuando lo que permite esta lógica y esta tecnología es reemplazar procesos muy costosos por simple código y pagar los costos transaccionales de ese asunto, es para liberarlo para las puntas, no para capturar un poquito menos. Porque la verdad es que eso es poco estable porque va a haber otro que te va a desintermediar a ti entonces. Pero si nosotros lo que queremos es traspasar, y aquí volviendo a la lógica de las fuentes de valor, la principal fuente de valor en la economía digital son las externalidades de red. Quien lo aporta son los usuarios. Y la paradoja es que hoy día tenemos que esos usuarios son los que tienen que entregar su libertad, esencialmente a través de entrega de información con la cual sea preciso cumplir en ese momento futuro, siendo que son quienes aportan todo el valor. Si uno no quiere capturar ese valor, hay que ser capaz de armar estructuras que no capturen toda la riqueza posible de capturar en ese intercambio. Y por lo tanto, si tenemos para levantar una empresa fantástica en blockchain, que fantástico, hace una ICO y levanta $100 millones, me dejó de interesar. Porque va a haber lo fantástico que se produzca, va a tener que saber estar al servicio de esos $100 millones que legítimamente esperen su retorno. En fin, hecha esa reflexión, establecemos cuáles son los objetivos perseguidos. En rigor, como suelen ser estas cosas, es un solo objetivo con bajadas distintas, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, lo hemos dicho varias veces, correlacionar del modo más directo posible los aportes al valor colectivamente generado con los retornos de largo plazo obtenidos en su explotación. Ahora, esto de aquí no se sale de alguna... lo interesante es que esto no es muy lejano al mundo de la justicia. La definición canónica de justicia es justamente eso, dar a cada uno lo suyo.
Y eso es la ética que está detrás de esta desintermediación, es dar a cada uno lo suyo, ni más ni menos, solo esa persona. Y eso es eficiencia sistémica. En fin, otra forma también de expresar lo mismo, pero lo que nosotros perseguimos es poder consolidar aportes de distinta naturaleza, creación, motivación, trabajo, través de dinero, de un modo sencillo y directo. Y esto es otra forma de desintermediación. La forma de lograrlo, o más bien el efecto de esto, es la desintermediación del dinero. Funcionalmente la organización está lógica que solamente lo que vale el capital, por lo tanto una cosa que no sea capital líquido, hay que capitalizarlo y valorizarlo, entonces viene el problema del pricing. Creemos que es posible hacerlo de un modo distinto, donde justamente permita esa correlación y uno pueda aportar directamente trabajo, aportar directamente creación, aportar directamente, en el caso de los usuarios, externalidades de red. Y esto en perspectiva más funcional tiene que ver con que, nuevamente, acá sería tal vez interesante teóricamente, pero para mí no me resulta tan atractivo el hecho de pensar en soluciones ideales y abstractas. Acá estamos hablando de realidades concretas, esto queremos que pase ahora. Por lo tanto, partimos necesariamente de elementos conocidos, reales, existentes. Y esto significa, en lo formal al menos, traspasar desde estructuras y mecánicas tradicionales, en este caso una sociedad por acciones, que es una sociedad construida como sociedad de capital en su base, hacia modelos distribuidos y autónomos, las organizaciones autónomas distribuidas como paradigma que nosotros esperamos poder llegar. Y por lo tanto nosotros queremos habitar la primera hora de la revolución de la distribución. Si nos revuelca esa ola, será una experiencia valiosa igual. Creemos que estamos navegando, surfeando más o menos, es un esfuerzo colectivo, pero incluso el fracaso es atractivo. Bueno, entonces, esto me expreso en texto y no sé si a todo el mundo le acomoda este tipo de contenidos, pero es importante por lo menos expresarlo, de cómo es que esto se aterriza, cómo esto se implementa. La primera cosa es que, claro, insisto, acá decimos que queremos evitar la captura de las fuentes de valor ajenas por el capital, pero no queremos evitar la fuente de valor propia del capital. Acá no pretendemos que las inversiones dejen de tener rentabilidad, pero queremos entender qué es lo que son el aporte financiero. Finalmente la plata, hay mucha plata y se trata como commodity y lo que hay es esencialmente algo que tiene valor para quien no lo tiene, como muchísimas cosas. Y cuando uno no tiene lo que necesita, la arrienda. La relación con la plata no es más que una relación de arriendo, por lo tanto, una relación estrictamente financiera, que se expresa en el canon de arriendo y en la tasa de interés. No es ni más ni menos que eso. Si es que será alto riesgo, será alta la tasa de interés. ¿Cuánto tiempo? Bueno, al mismo tiempo que uno cuando necesita una casa, paga el arriendo de la casa, no tiene certeza cuánto tiempo vivir en esa casa y pagará todo el tiempo que lo ocupe. Pues bien, así queremos relacionarnos nosotros con la plata. Así queremos nosotros relacionarnos y acá, bueno, todavía hablamos con lógica, deja de ser capital en un sentido literal. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos un mecanismo de financiamiento particular. La forma de expresarlo es que son contratos a 5 años plazo, pero que admiten prepago, total o parcial. Y la otra cosa muy importante es que tenemos una especie de ley reservada del cobre, multiplicada por 3, especialmente para esto. Pues bien, se percibe casi como un impuesto, una cosa automáticamente, 1/3 de los ingresos, no estamos hablando de resultados después de impuestos, no, ingresos, se van directamente a amortizar ese tipo de obligaciones. ¿Cuál es la gracia de eso, entre otras cosas? Que es contingente el ingreso. No hay ingreso, no hay asfixia financiera. Hay ingresos, se paga. Hay ingresos cuantiosos, se acaba rápidamente ese lastre y no tiene que compartir la riqueza que colectivamente has producido con gente que solo puso plata. Y eso. Primera cosa, son los aportantes financieros. Sin embargo, estos aportantes financieros, nosotros no sé, aquellos que hemos vivido una vida de tortura persiguiendo plata ajena para levantar proyectos absurdos, uno siempre dice que está buscando no plata, sino que smart money. Todo lo que quiere. Y efectivamente, muchas veces, quien aporta plata aporta mucho más que plata. Bueno, ese tipo de aporte sí merece retorno a largo plazo. Entonces, nosotros cuando haya aportante financiero que hace más que solamente arrendar su plata, pues bien, le damos una varita mágica y el directorio, que es la comunidad, por supuesto, de todos representados, varita mágica le asigna el carácter de aportante financiero privilegiado.
que tiene el privilegio que solo bajo determinados eventos se le abre una ventana de oportunidad de poder ser socio a largo plazo y tener retorno perpetuo de la propiedad. Tiene una regla que lo voy a explicar a continuación porque esto se combina con otro ámbito de reglas, que son desincentivo a la concentración accionaria o más bien deberes de cuidado de los agentes concentrados. Y acá la idea es que todo accionista, en este caso Cawin parte siendo fundado por mí, el obligado a esta regla soy yo. Acá está presentado como modelo, los montos reales en el caso de Cawin no es la mitad, sino que está comprometido más que eso, pero todo accionista que tenga más de la mitad de la empresa está obligado a ceder a título gratuito, a regalar parte de sus acciones a quienes hagan una colaboración eficaz dentro de la empresa. Ojo que esto no es regalar, porque es, la verdad, no es más que no capturar, porque efectivamente el resto de las acciones no regaladas valen más que la acción que se está, comillas, regalando. Hay lógica económica detrás de eso. Y eso. Y la otra regla de concentración en esta punta es que nosotros los tercios los usamos harto, para esto y otras cosas. El tercio del tercio también es un buen número, es otro umbral de concentración. Acá, y esto es para corregir un fenómeno que también pasa, que tiene que ver con estas lógicas perversas de los ángeles, que los momentos de máxima de cash out, los momentos en los cuales los socios sacan su plata y los inversionistas hacen sus desinversiones y realizan todas estas ganancias de capital, suele ser un momento espantoso para la empresa. O sea, es cualquier cosa menos beneficiosa para la empresa, donde no le entra ni un peso a la caja de la empresa por un lado. Por otro lado, crecen los colmillos del resto de los agentes. Muy habitualmente se fragilizan los equipos que los conducen. Si es que se mantienen estables a través de ver coartada su libertad con earnouts indignantes, con una serie de figuras. Y es brutal. Suelen ser como las muertes en los éxitos. Es como la anticipación. Bueno, en fin. Lo que hacemos acá es una forma distinta. Nosotros lo que no queremos son estas rondas sucesivas de financiamiento, no queremos diluciones, queremos crecimiento enorme en valor de cada uno de los títulos. Cuando yo vendo y tengo más de un noveno de las acciones, aquí estoy obligado a estar dispuesto, porque es una oferta que otro tiene que querer aceptar, pero a ofrecer a estos accionistas, o sea, a estos aportantes financieros privilegiados, que se queden con acciones, si es que, desordenado. Hay libertad para venta siempre. Toda persona tiene que ver con la lógica también de los tokens. Anticipamos que estas cosas está todo tokenizado y todo metido en blockchain, pero siempre se puede vender. Cuando hay una concentración sobre el tercio del tercio, yo tengo que estar dispuesto a vender un número de acciones y estar dispuesto a entregar gratuitamente otro número de acciones. En este caso, no entregar solo a aportantes de valor de otro tipo, sino que a los aportantes financieros privilegiados. Y se le entregan las acciones a cambio de ¿qué? De la condonación de la deuda que la empresa tiene con ellos por el mismo monto del valor de venta de las acciones que está recibiendo gratuitamente. De ese modo, tú puedes aumentar la caja de la empresa sin aumentar su capital. No hay esta dilución y hay una participación, hay un asunto de solidaridad con la fuente que me está permitiendo enriquecerme, porque impacta positivamente a la empresa o movimiento de accionistas. En fin. Y esta otra muy fuerte regla, que, ok, tú podrás tener muchas acciones, pero no va a significar nada. ¿Por qué? Porque hay un límite de saturación de la obtención de dividendos. Nadie puede obtener más que un tercio de los dividendos distribuidos. Si es que yo tengo derecho a más que ese tercio, todo el excedente se va automáticamente, se queda dentro de la empresa, pero en un fondo de afectación, solo para pago de remuneraciones. Entonces, de ese modo, hay una forma distinta a nuevo financiamiento para pagar los costos necesarios del capital humano. Valga la... Eso no vale, en realidad. Y esto es otra regla muy importante, que es cómo compatibilizamos el retorno a largo plazo por parte de los colaboradores remunerados. Porque cuando hacíamos la crítica al tema del fenómeno del empleo, decíamos ya, y hablábamos de aporte de valor,
Y claro, uno da un aporte, recibe, suena súper bien, pero no puede ser que sea solamente esto para el club de los millonarios, donde solamente pueden participar aportando resultados futuros quienes tengan todos sus asuntos resueltos. Pero por otro lado, también hay una anticipación, o sea, hay la poca plata que hay queda asignada para aquellos que necesitan remuneración. ¿Cómo se libera esto? Desconectando los dos fenómenos. Lo que te permite acceder a la propiedad es la colaboración eficaz, sea remunerada o no sea remunerada. Por separado, el trabajo, y sobre todo en función de las necesidades, más que ninguna otra cosa, pero el trabajo merece ser remunerado, es necesario que sea remunerado, se remunera. Son cosas distintas. Ahora, ¿cómo se unen? Que las acciones que recibe todo colaborador eficaz tienen un gravamen, viene con una carga implícita. ¿Y cuál es esa carga implícita? Básicamente que está obligado a devolver desde los dividendos todo lo que la empresa gastó en esas remuneraciones. Y por tanto las remuneraciones terminan siendo funcionalmente no más que anticipos de dividendos. Dejamos sí una colita, el 10% del dividendo que se distribuye, para que llegue siempre, para que haya percepción de participación del flujo. La gracia es que esa devolución a este mismo fondo de pago de remuneraciones también contribuye la gente concentrada a través de sus dividendos. Y de ese modo empieza a desempeñarse de un modo distinto que lo que pasa en escenarios de distribución de dividendos y lo contrario a la descapitalización con ese fenómeno, donde tú tienes que un personaje muy relevante de esa plata va a seguir dentro de la empresa, pero estás permitiendo que el flujo que ya existe se distribuya entre las personas que están ayudando a generarlo. Entonces acá la idea, la fantasía, es que ojalá más temprano que tarde lo que tengamos es que la gente colabora eficazmente, produce valor y tenemos esta comunidad que es capaz de generar enormes valores. La verdad es que la forma real de subsistencia ojalá sea lo antes que sea posible desde estos dividendos y la remuneración no sea más que un factor de corrección. Y que eso continúe cuando tú ya pierdes la capacidad de trabajo, entonces no incrementarás tu capacidad de acciones, pero lo que tú ayudaste a generar te va a ayudar a vivir en el futuro. Ojo que eso no es solamente algo como lógica económica, financiera. Estamos hablando de cómo construimos el entorno de vida de todos nosotros. El escenario tradicional produce un estado de necesidad. Todos nos sentimos de una u otra forma con derecho a ser canallas, porque estamos protegiendo a los niños, porque tenemos que no sé qué cosa, porque el otro me está... Y básicamente, cuando tú te quieres generar entornos que sean creativos y productivos desde la interacción y todo, necesitas aplacar esa angustia. Si es que fuésemos capaces, no lo digo como un resultado obtenido, pero sí como una fantasía que ojalá podamos materializar, si fuésemos capaces de aplacar esa angustia, estamos seguros que vamos a tener mecánicas infinitamente más productivas dentro de la organización. Bueno, y la otra cosa que es crítica para todo esto es que, bueno, casa de herrero, cuchillo de fierro. Acá se trata de que usar todos estos recursos nos permite pensar de una forma distinta, pero no solamente es pensar, también se puede implementar. Y por lo mismo la idea, y es muy satisfactorio decir que a esta altura es mucho más que una mera idea, gracias aquí a los muchachos que están ya llevando esto a la práctica, que la idea es, la realidad, que fue una idea, es tokenizar todo lo tokenizable. Acciones, pactos de accionistas, derecho de uso goce del inmueble, Cagüín 1, asistencia y cualquier otro movimiento, tokenizarlo y automatizar todo lo automatizable. Toda esta regla que estábamos hablando hace un rato, la idea es que sea a tiempo real un flujo que ocurra así y por lo tanto todo lo que sea distribución y pago de dividendos, pago de remuneraciones, pago de acreedores, ejercicio de pacto de accionistas, cumplimiento de gravamen, democracia nacional, todo automatizado y operando. Es muy satisfactorio el momento en el cual estamos haciendo este ejercicio. Coincide con este momento donde empiezan a aparecer por distintos lados partes y piezas ya construidas con gente muy talentosa, con suficiente madurez, pero al mismo tiempo con la hoja en blanco. Las cosas no están implementadas y por lo tanto esta posibilidad de unir, coser, tejer, probar y habitar es una oportunidad única y está en un momento muy dulce, donde todas estas cosas afortunadamente ya están, insisto, no son fantasías, no son posibilidades, sino están empezando a ser realidades operativas, gracias aquí a varios de ustedes. En fin, eso es el modelo, tiene otras
no sé si mil, pero tiene otros múltiples aspectos. Solo señalar... ¿Ah? ¿Viste? El efecto de la interacción con gente que... Bueno, la otra cosa que es muy importante es que todo esto finalmente tiene que ver cómo construimos una comunidad que se cuida a sí misma. Acá estamos hablando de que también a nivel como de gobierno corporativo, estos asuntos se traduce en distintas unidades que son capaces de funcionar en forma autónoma, pero que son capaces de coorganizarse y de un modo virtuoso velar por el interés común. Acá hay en el caso de concreto de Cawin, porque acá, paréntesis, esto de lo cual hemos hablado hasta ahora es un modelo que está siendo construido para ser replicado, es replicable. Otra cosa es la implementación de ese modelo, que tiene otras notas particulares, que es cómo lo estamos implementando Cawin en Cawin. Vamos a tener que poner más creativo con los nombres, pero que en definitiva nosotros lo que estamos tratando de hacer en Cawin, que lo que vamos a conversar en un minuto, es también asumir esta misma realidad distribuida. Lo que queremos es que hayan distintas unidades de negocio conducidas por distintas personas, integradas por sensibilidades distintas, que sean capaces, entre todos ellos, de producir este cambio. Pero también desempeña un rol de solidaridad y de matiz en los riesgos y en los éxitos. Que el fracaso no sea una biografía destruida, digamos, y al mismo tiempo que, no sé, como vamos a ver, es necesario cubrir una serie de frentes simultáneamente para lograr que esto ocurra. No todos son igual de necesarios, no son todos igual de remunerados en el mercado. Y por lo mismo es importante tener un sistema acá, si bien son incubaciones, el nombre que le tenemos a estas unidades de negocio, son todas distintas. La colaboración eficaz en cada una de ellas se traduce en acciones de la totalidad de Cawin, por lo tanto se socializan esos riesgos y beneficios. Entonces voy a decir, para no seguir lateando porque ha sido ya mucho contenido, solo voy a pasar muy superficialmente para que se hagan una idea de cuáles son los proyectos que hoy día estamos desempeñando. Algunos de ellos podremos entrar con más profundidad en otro momento, algunos todavía no están en la condición de hacer público algunos de sus elementos críticos, pero de todos modos, para sacar una idea del panóptico que estamos intentando construir. Primero, Cawin Cowork, por ahí tenemos a José Miguel, nuestro anfitrión en el día de hoy. Acá tiene que ver con un poco de repetir lo que ha sido valioso para nosotros, también hacerlo creer que es valioso para otros que se van a sumar necesariamente a esta revolución que se nos viene. Estamos seguros que viene un momento de explosión de gente, nos consta, que está dedicando más y más a esto. Y la interacción física, humana, cotidiana, sabemos lo valiosa que es. Lo que queremos entonces justamente, un espacio de cowork, que hay muchos, pero de nicho, de esto, justamente para facilitar este proceso. Y eso nos interesa que sea también de un modo distribuido. Y esa es la razón por la cual se está trabajando para conseguir, acá no se trata de ser un imperio inmobiliario, porque no es el caso, pero sí de generar las condiciones para que humanamente los grupos puedan operar. Entonces, el objetivo es ocupar espacios, subespacios, dentro de espacios ya instalados, para desempeñar eso. Y ahí se están evaluando y se van a abrir prontamente espacios en Concepción y en Valparaíso. El segundo piso pronto de esta casa, aparte de él, será justamente también un espacio de Cawin Cowork, y estamos viendo otras posibilidades para sumar fuerzas con otros asuntos instalados para facilitar todo este encuentro. Acá no hay una pretensión evidentemente de altísima rentabilidad, pero sí nos parece que es completamente imprescindible. Bueno, esto otro es Blobo, que es Blockchain for Back Office. Estos son el desarrollo de soluciones, el desarrollo comercial de soluciones de back office basadas en tecnología blockchain. 3 líneas de trabajo: agente de consenso y facilitación de proyectos de alcance estratégico. Hay que decir que esto evidentemente sin capturas, sin pretensión de exclusión y de exclusividad, pero sí una colaboración eficaz que nos ayudamos recíprocamente a tratar de encontrar soluciones de alcance estratégico, que son el scope justamente propio de consenso.
Y lo que es muy interesante, y acá tenemos a Pato como representante, es también una enorme oportunidad, a lo cual estamos muy agradecidos de tener justamente un vínculo directo con la primera línea, lo que está sucediendo en estos ámbitos, en toda la gama que Consensus como ningún otro es capaz de ofrecer como cobertura. Esto creemos que va a ser muy importante en el futuro. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para ser usado por nosotros, ser usado dentro de los proyectos. Por lo mismo creemos, estamos convencidos, que el hecho de, una vez que lo tengamos usados y probados, poder también empaquetarlo y poder hacer una especie de catálogo de soluciones prêt-à-porter en blockchain. En los próximos tiempos creo que van a ser demasiados los directores que van a dar órdenes de hacer juegos en estas materias y bueno, nosotros vamos a poder proveer eso. ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Sí? No era reacción a tu gesto. Ok. Bueno, y esto tiene que ver con que si es que damos el ancho o no, si es que podemos conseguir los recursos suficientes para contratar más gente, para poder absorber demandas que estamos teniendo ya y que no estamos siendo capaces de ejecutar, pero está ese espacio. Y eventualmente, si las cosas se articulan bien, se va a hacer. EtherLab, esto de acá, y acá déjeme hacer una pequeña pausa dentro del relato, que esto a mí me da mucho gusto. Acá dentro, y acá están presentes todos ellos, está el Bloque Austral, un grupo de muchachos de Concepción. Que la verdad es que me parecen altamente admirables en múltiples sentidos, gente con mucho empuje, mucho talento, y una visión muy fresca de cómo hacer las cosas, cómo construir equipos. Bueno, y resulta que cuando estábamos viendo atrás, les dije hace un rato que acá estaba como la construcción de un modelo. En un principio, este modelo, la idea es justamente que sea replicable, lo estábamos viendo con otras empresas, que sea replicado, pero hablando con los muchachos del bloque, en algún momento me desafiaron. Que como esto, si es que es posible aportar de distintas formas, ¿no será posible aportar valor ya construido? ¿No será posible aportar dentro de este fondo de inversiones desintermediadas proyectos que ya están con un grado de madurez y desarrollo? Y la verdad es que no había alumbrado, pero por supuesto que sí. Y ahí claramente sí se justifica hacer un aumento de capital porque hay nuevo valor. Y en el fondo estamos en ese ejercicio donde finalmente, gracias a ese intercambio, estamos introduciendo estos proyectos originados en el bloque austral, están siendo parte de Kawin hoy día. Y este es uno de ellos que, aparte, es estratégicamente muy relevante, que tiene que ver justamente con la capacidad de desarrollar competencias técnicas en lenguajes de programación, en Solidity, funcionando dentro de lógica, y están funcionando extraordinariamente bien. Y ya tienen cursos construidos, ya hay un plan de salida que es fantástico, y funciona, no sé, es una muy linda herramienta EtherLab. Para mí es un placer tener incorporado, bueno, diciendo el talento de los muchachos de bloque, pero también los proyectos específicos. Ya existe, es una realidad. Kawin público, ahí está el cartel de provisorio para no dejarlo con tan agobiado de actividad José Miguel, pero hoy día está en este rol. Tiene que ver justamente con la evangelización y difusión de la tecnología blockchain y generar, organizar y eventualmente comercializar contenidos y eventos. En fin, actividades como esta están dentro del marco de lo que es Kawin público. Descentralizados, podcast que está funcionando muy bien, que ya tiene una identidad propia y que está agarrando tracción. Y es muy interesante la cantidad y la calidad de entrevistados que han pasado ahí, cómo han difundido esos contenidos y cómo se ha construido toda una comunidad también desde los auditores de Descentralizados. Y ahí también tenemos la incorporación de Pancho y el recurso y todos estos recursos audiovisuales tan magníficos que también nos permite hoy día estar generando contenido audiovisual. Cajero.cl, otro originado en bloque austral. Esto es fantástico, es increíble el efecto que produce la materialización, aunque sea a través de un objeto, de toda esta posibilidad. Como crítica común a muchas de las cosas que estamos intentando, lo que es muy valioso del approach que están dando los muchachos al tema de cajero es uso social concreto que cambie vidas. Y eso hoy día tiene un nombre y apellido bien claro, que son las remesas de los inmigrantes. Acá estamos, y acá hay un asunto de que donde se facilita enormemente el proceso,
Y justamente hay múltiples estudios y formas, digamos, de cómo hacer que esto escale y tenga impacto real en las personas. Como dato, no nos olvidemos que las transferencias internacionales intervienen entre 14 y 16 agentes, toman entre 4 y 6 días, cuesta entre 40 y 120 dólares de piso de la transacción. Y eso es posible reemplazarlo por un fenómeno casi instantáneo, sin fricción, con costos transaccionales bajísimos y a tiempo real, casi tiempo real. En fin, el asunto es muy fuerte, va en esa línea, en fin. Disca, este es el tipo de proyecto que no podemos hablar tanto, pero que es fantástico. Acá tenemos a Jens, que es el cabinero conductor, y esto tiene que ver con infraestructura física para computación distribuida. Lo que podemos decir, y es interesante quizás puedo hablar un poco del origen de la idea que hoy día está descartado, así que podemos decirlo más livianamente. ¿Qué cosa? Es lo que no es, es lo que no es. Pero ilustra la idea, ilustra la idea. DISCA es Distributed Solar Computing Atacama. Acá tenemos imagínense qué lindo sería la figura que gracias a nuestra estrella cercana, en el desierto de Atacama, se procesa la información obtenida en el mismo desierto de Atacama de estrellas más lejanas. La generación eléctrica fotovoltaica tiene una serie de problemas, pero por decirlos más evidentes, es sincrónica, no calza necesariamente con el consumo, está muy distante de los centros de consumo, las pérdidas técnicas eléctricas, aunque son borradas de los ejercicios, porque nuevamente el tipo de cosas que se normalizan, son brutalmente altas, 20-30% en distancias largas, tienes cuellos de botella, tienes peajes múltiples, sin embargo, los datos no. Y es posible hacer procesamiento dentro de esta lógica distribuida en los centros de producción eléctrica y hacer que lo que se acumule y se transmita no sea la energía que es tan cara y difícil de acumular y transmitir, sino que sea el procesamiento. Y eso abre muchas ventanas, muchas oportunidades y tiene otras salidas que por ahora no podemos comentar, pero que es un proyecto magnífico. Eso, ese es DISCA. Newen, esto también esto tiene un elemento muy social de una punta y esto hay que decirlo calladito, político ideológico en otra. Partiendo por lo segundo, nosotros, si es que queremos que realmente la lógica y las realidades operativas sean realmente distribuidas, tenemos que tener certeza de ese carácter en todo y cada uno de los insumos críticos. Se saca poco teniendo todo distribuido si tenemos vías de comunicación completamente centralizadas y censurables. Si es que tenemos sistemas de alimentación eléctrica centralizada y censurable. Entonces, la idea sería que, ojalá, qué fantástico sería si es que podemos tener a un nivel ultra granular sistemas que permitan producir procesamiento, producir comunicaciones directo con satélite, irradiando su entorno, y que estas múltiples unidades generen un sistema complejo que administren toda esta complejidad sobreviniente. Y qué lindo sería también que esto genere otro tipo de respuestas sociales a partir de esa necesidad satisfecha así. Y lo que estamos haciendo entonces es, vamos a pasar rapidito, pero es justamente el hecho de hibridar distintas pequeñas fuentes de generación eléctrica que por su masividad son increíblemente baratas hoy día, que las integras dentro de un sistema tradicional de baterías de litio, pero lo importante, y acá una pequeña observación, cuando hablamos de energía vertida en los sistemas solares grandes, también sucede en los pequeñísimos. La carga de batería, justamente la idea es no reventarla, por lo tanto se vierte muchísima energía una vez que están llenas las cargas. Bueno, acá es tan sencillo como poner una resistencia eléctrica y empieza a generar agua caliente. En otra punta, el procesamiento de alto rendimiento, como son justamente lo que se usa para, por ejemplo, entre otras cosas, digamos, la criptominería, son increíblemente intensivas en consumo de energía.
pero de la energía inyectada, según esto evidentemente está lejos de mi ámbito de competencia, yo de fe lo he leído nomás, lo que se destina de la energía introducida a un procesador, lo que se destina a procesamiento sería entre el 4 y el 6%. Todo el resto es pérdida en calor, si se pierde. El tema es justamente entender la transferencia, la transferencia y la acumulación térmica como el centro de todo este sistema. Y eso permite también incorporar concentración térmica directa y funcionar ya sea con molten salt o con aceite caliente, digamos, según los sistemas. Pero básicamente, finalmente, aprovechar todas estas características para generar un sistema que le entregue a una unidad domiciliaria plata directa, producto de la generación de procesamiento, que le entregue energía eléctrica, que le entregue aire caliente, aire frío, agua caliente. Y todo esto, nuevamente, comillas, desintermediado en el sentido de que tú entregas el resultado térmico que muchas veces se espera. Se producen los absurdos que cuando tú, no sé, tienes un procesador, la temperatura impacta fuertemente en su rendimiento, entonces tú lo que haces es que consume mucha energía, produce calor y tú lo enfrías con energía producida a 2000 kilómetros, con toda esta... acá justamente la idea es empezar a entender el fenómeno de una forma distinta y, por ejemplo, y eso es una de las tantas partes de piezas, transformar ese calor de salida en frío de entrada. Estamos hablando solamente de integración de componentes tecnológicos que tienen 100 años, que tienen 80 años, que tienen 60 años, ya lo más reciente, aunque hay algunos elementos más taquillerines, como justamente el generador Stirling, si es que lo subimos al umbral de los 3 kilowatts. En fin. Perdón. Y esta es nuestra querida obsesión. Y eso, acá se puede hablar mucho de este proyecto, no es el momento ahora, en realidad, porque si entramos probablemente nos va a quedar un poquito pegado, pero solo señalar que todas las cosas magníficas que la tecnología blockchain promete para la articulación de personas es fantástico, pero hoy día es un lenguaje de marcianos. Está completamente desconectado de la experiencia, está desconectado de los hábitos, y una cosa que nosotros necesitamos imperiosamente para que este asunto produzca transformaciones que esperamos, es que sea debidamente incorporado a la vida de las personas. Entonces, hay una necesidad, por un lado, que se traduce en un desafío y después en una propuesta de cómo humanizar las relaciones a través de tecnología. Y acá el tema de eso, de tener siempre el fenómeno humano dentro del proceso de intercambio, es lo que nos parece crítico. Esto acá, la otra cosa que es interesante señalar es que lo estamos planteando de esa forma, como un protocolo, y más su implementación. Entonces acá nuevamente, acá no estamos hablando de lógicas de captura, estamos hablando de generar un sistema en el cual todos se puedan montar, que todos puedan modificar, pero al mismo tiempo, como en la primera bajada, una forma también de estandarización de procesos. Y acá se abren oportunidades donde los partícipes en estos desarrollos también pueden quedar instalados a mediano o largo plazo en la explotación de esto que estamos haciendo. Y si nosotros no necesitamos capturar eso, porque la verdad es que el éxito nuestro consiste en la implementación de esa realidad. Y hay forma económica de resguardarlo, pero no es más allá. Entre otras cosas, efectivamente. Bueno, como decíamos acá, el objetivo es resignificar. ¿Ah? ¿Qué cosa? Bueno, resignificar la relación entre las personas. Acá hace un rato hablábamos con respecto a la organización, qué es lo que pasa con el rol simbólico y la intermediación del dinero. Bueno, en lo que es la asignación de cosas y la relación entre las personas a través de las cosas, esta perversión es brutal y completa. Entonces lo que nosotros queremos es reemplazar la experiencia comercial que se traduce hoy día en entregar plata y recibir cosas por ejercer derechos y tener comunicación humana con quienes facilitan esos derechos al momento de la satisfacción de la necesidad. Suena palabrería, no es palabrería, es una resignificación real y operativa. Dado que estamos iniciando como una hoja en blanco, tenemos el privilegio, la oportunidad de establecer como criterios de diseño y nosotros ponernos bajo ello. Y acá
insisto, el asunto es esencialmente la humanización lo que nos importa. Y esto tiene que ver con justamente abrir el espacio de comunicación humana entre quien genera un derecho y quien recibe el beneficio en el momento más importante cuando se satisface esa necesidad. Lo aterrizo en un caso de uso concreto. Cuesta lo mismo, pero vaya que es distinto el siguiente escenario alternativo. Primero, hay un año de economía reguleque. Hace mucho frío y ¿qué hace el gobierno? Decide dar un bono invierno. Oh, qué bonito. Y eso se traduce que el mes siguiente en el bono de reconocimiento hay un incremento de 2.122 pesos. Escenario alternativo. Tiene frío. Agarra una botella y parte a la Copec. Te dan parafina y en vez de pagar te aparece un sistema que te dice qué bueno poder ayudarte en este crudo invierno, abriga a tu familia, el gobierno de Chile te cuida. Es lo mismo, pero vaya que es distinto, desempeña otro rol, resignifica. En fin, eso nosotros lo estamos metiendo dentro de lo que es toda transacción dentro de este sistema. La otra cosa es gestualidad humana, donde los sistemas tienen que adaptar a la forma humana de expresarse y no al revés. Y eso hoy día, afortunadamente, existen las herramientas tecnológicas, hay gente brillante que está trabajando en eso, pero efectivamente acá la idea es estrictamente eso. Gestos. Y hay un gesto en el cual nos estamos centrando, que es un gesto completamente universal, aunque cambia de polaridad en algunos territorios, que es el asentir y el disentir. Y eso permite construir, y acá esto es casi un asunto como de línea de protección ante, como ciencia ficción. Acá estamos viviendo un momento donde se exige, y nosotros queremos aportar de hecho, confianza en la tecnología, en el método de intercambio, en reemplazo de la confianza en las personas. Pero para eso tienes que saber confiar ya no en las personas, sino en los sistemas. Y hay algunas condiciones mínimas para eso. Hoy día estamos planteando, por lo menos, que una cosa importante es que por complejo que sea cómo se construye para arriba, y por muy automatizadas sean las cosas, la base de la información sobre la cual se construyen los procesos sea inteligible por personas normales. Y eso nos parece que es como una línea base. Juntando todas esas cosas, llegamos a un concepto que creemos que es relevante, que es la consentigrafía, que es el hecho de poder juntar en una sola imagen un gesto vinculado ante lo ante lo cual se está reaccionando. Y por lo tanto tú puedes tener no solamente la certeza, ni siquiera certeza, el hecho de que haya un login que fue validado, no, acá tienes certeza que una persona reaccionó ante algo. Y eso es entendible por un juez, entendible por una persona que puede poner en duda cualquier situación. Eso es titular. Y eso sería el abanico de cosas. Espero que comparte el entusiasmo que tenemos nosotros con Kawin. Yes. ¿Alguna duda, pregunta, indignación, desprecio? Disparen. No, dale a otro. Primero quiero elaborar bien la pregunta. Ok. ¿Está bien? ¿Saben dónde queda mi casa? ¿Va a estar disponible la presentación? ¿Sí? Sí. Para rematar la pregunta. No, que esté disponible la presentación. Sí, o sea, hay más que la presentación, digamos, esta grabación va a quedar después consultable. Queda online, sí. ¿Tienen un protocolo de elegibilidad de nuevos proyectos a incorporar? Mira, en principio tenemos más platos chinos en el aire que queremos ser cautos. Sin duda que me pareció una fantástica validación del modelo el hecho de la incorporación de los proyectos del bloque. Y por lo mismo no está cerrada esa vía, eventualmente podría ser. Pero no estamos en este momento en una búsqueda activa de nuevos proyectos. Un comentario. Sí, por supuesto. Tener un quick win es súper importante, porque esto es tan disruptivo que genera obviamente escepticismo de muchas personas. Sí. Entonces, es fundamental no dispersarse demasiado en esta etapa
¿cuál de estos proyectos puede trabajarlos en paralelo pero aportar más valor? Sin duda. Valor social que tú estás planteando con rapidez. Eso va a ser importante. Mira, afortunadamente ya tenemos la soga al cuello en varios frentes. Así que vamos a tener que saber hacerlo y si es que no, no lo vamos a hacer nomás, pero... Son varios. Son varios. Tienen Pero, demasiado. sí, pero quiero insistir en un punto, que acá estamos, o sea, confiando de verdad en estas lógicas distribuidas. Entonces acá estamos sumando gente que tiene sus propios ámbitos, donde finalmente se hace más complejo el ejercicio de cómo nos coorganizamos. Pero no, o sea, si esto dependiera todo de mí, estaría, no, o sea, no es posible. De hecho, cada uno de sus camioneros conductores son su ámbito de responsabilidad, varios de ellos están acá presentes. Eso. No diga el de reemplazar el trueque en el mundo mapuche. No, porque todavía es peor. Lo que sí te digo, que ese proyecto es una aplicación concreta de Entitle. O sea, cae dentro del Title, dentro de la plataforma de Entitle, con otro tipo de lógicas, pero no es una desviación en el camino, es una bajada concreta, es una Una de aplicación. las aplicaciones prácticas del uso. Muy interesante. Eso es. Y de hecho nos estamos poniendo sobre el cuello por ese lado. Eso puede ser muy emblemático. Sí, yo también lo creo. Lamento, pero... Sí. Eso. Otra pregunta. Adelante. Muchas gracias. Sabemos todo lo que es la misión en términos tradicionales de Kawin, pero ¿cuál es la visión de Kawin? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de Kawin? ¿Cuál es el propósito? Es que da como susto decirlo, porque no, porque es que las cosas pasen y eso implica una revolución. Ahora hay que decir que es una revolución que es creativa y no es destructiva. Acá no queremos destruir nada para construir algo distinto, solamente queremos superarlo. Pero acá el objetivo efectivamente es que estas cosas todas lleguen a puerto, y si todas llegan a puerto vamos a tener una serie de soluciones complementarias que va a poder permitir, digamos, que la adopción de esto sea de verdad. Esa es la pretensión, es bien ambicioso, la verdad. ¿Y qué pasa con la relación con los correligionarios, con los otros actores que hay en el mercado, los otros actores que hay en la industria? A ver, acá el mundo es grande y amplio. Acá nosotros no pretendemos ni ser lo único, ni excluir otras lógicas de operación. Es la que nos parece adecuada para desarrollar lo propio, no más. Ahora, de todos modos, hay otra cosa que este modelo facilita, que es la invitación más abierta a generar y incorporar valor. Que eso también, sin duda, va a generar en más de alguien, en más de algún momento, frustraciones, no cabe duda. Pero acá estamos hablando de que el retorno, el acceso a la propiedad, es producto del resultado de la colaboración eficaz, no de lo poderoso de la posición de negociación de alguien que compromete algo en el futuro. Y eso permite, digamos, tener estructuras mucho más abiertas, donde todos los que están invitados a colaborar eficazmente. Solo aquellos que lo logren tendrán el resultado. Pero permite no poner el freno ahí, no poner el filtro ahí. Eso. Es la idea. No, tengo una última. Adelante. Tú dijiste que este modelo era completamente original, creado. Sí, o sea, no sé completamente, pero sí. Pero una hormiga no hace la madriguera. ¿Cómo se han analizado o se han estudiado casos similares en el mundo que sean rupturistas, que busquen una cuestión distinta y que tengan planteamientos distintos? Mira, yo creo que estamos viviendo tiempos donde hay múltiples ensayos en esta línea. O sea, este asunto, el hecho que podamos... y en general, el mismo concepto de DAO, lo que se está intentando desde otras plataformas, que de hecho nosotros estamos utilizando parte de piezas también. Acá la idea, esto es la fortaleza de la lógica de código abierto. No, finalmente son ejercicios todos comunitarios y que se han explotado individualmente. Y acá, por lo mismo, acá no se trata de entrar a competir con las cosas que están instaladas, sino que al revés, saber reconocerlas, integrarlas y validarlas. Entonces, por eso es la importancia de los protocolos. La importancia de los protocolos, tanto lo que estamos generando nosotros como lo que estamos utilizando de terceros. Y acá la idea justamente es hacer la máxima integración posible. Acá nadie quiere inventar de nuevo la rueda. Hay mucha necesidad y poca mano.
Entendiendo que este es un modelo abierto, replicable y que tiene protocolo y que otros podrían aplicar, digamos, la idea es que otros Esa lo es la idea, tomen, sí. ¿cómo piensan ir aprendiendo de las experiencias de los otros que vayan tomando para ir mejorando el protocolo? O sea, ¿hay como una idea de comunidad? ¿Cómo Bueno, piensan hacer esta red, digamos, también, distribuida y todo, pero para aprender todos de las experiencias de unos y otros? Bueno, sí, o sea, eso es el resultado deseado. No sé si es posible garantizarlo, pero la gracia de las lógicas de protocolo es eso, que hayan comunidades que lo estén utilizando, donde las evoluciones que otros realicen quedan también disponibles para todos. Es la lógica con la cual se opera en todo estos asuntos. Y lo mismo pasa desde las estructuras que nosotros estamos, que los muchachos han ido encontrando y que vamos a también ensamblarnos. También nosotros vamos a alimentar esas comunidades con nuestra experiencia, como también la adaptación por parte de otros usuarios dentro de esas comunidades. ¿Cachai? Son cosas que deben evolucionar, naturalmente. Y si es que no lo estamos haciendo mal, pero esa es la idea. Sí. Una pregunta práctica que amarra con lo que decías al principio del aniversario de los asados de los viernes. Sí. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la invitación y cuál es la apertura y la ambición, o sea, el sueño con respecto a esos asados? ¿Quiénes pueden llegar? ¿Cómo se hace? ¿No llega con el trocito de carne? ¿Cómo es? Mira, esto es un mundo bien de libertades y hasta ahora no ha ido bien funcionando así. Más que sobre regular y sobre condicionar, son cosas casi que han sido como espacios para que las cosas naturalmente sucedan. Ha habido una persistencia de visitantes en los asados que ha sido la base de la cual se ha construido la comunidad. Y la invitación es, en principio, tal vez las cosas cambian en un futuro, nunca sabe, pero es una invitación abierta. Una invitación abierta y hay insisto, se produce automáticamente una autoselección. Es una invitación abierta donde Kawin, la empresa, financia la cama base. Nosotros no sabemos cuánta gente va a llegar cada semana, hay veces que son grupos muy chicos, son grupos muy grandes, gente a veces solamente gente que está curioseando, hay otra gente que está muy instalada, hay una dispersión muy grande en el tipo de cosas, el tipo de personas que van, y eso lo hace también entretenido. Y estamos en un barrio que, claro, es muy rico poder usar la calle. Está en el centro, pero o sea, una situación casi como más de provincia. Y al mismo tiempo, tú tienes al mismo tiempo comercio cerca, entonces, en caso de necesidad, sin necesidad de hacer ningún tipo de regulación explícita ni pedirle nada a nadie, naturalmente los aportes llegan. Y naturalmente falta algo y se repone. Y justamente esas dinámicas virtuosas son las que nos alimentamos todo el día. Es como un reflejo medio espejo de los objetivos que también se tienen Claro, comercialmente. sí, eso Como es. sentido de comunidad, compartir Así las es. utilidades, compartir el esfuerzo, compartir... Tal cual. Y compartir la experiencia grata. O sea, acá nadie quiere, o sea, bueno, todos de repente tenemos conformaciones que te hacen, pero queremos disfrutarlo. Y eso, como dice el negro, eso significa, esa es la razón por la cual Kawin se llama como se llama. O sea, Las únicas protorreglas son pasarlo bien y el respeto a los demás. por supuesto, por supuesto. Pero son claro. Llega. Pero hasta ahora no ha sido necesario explicitar, y sin duda algún momento va a ser necesario. Acá en los grandes números todo pasa. Pero hasta ahora ni siquiera ha sido necesario invocar esa exigencia de respeto, porque la verdad es que la gente autoseleccionadamente es respetuosa. Y es respetuosa de las libertades ajenas también. Acá no hay restricciones, pero eso permite que estemos más alineados que si sí las hubiese. Estamos viviendo un buen momento. Yo no sé si es que empezáramos a tener dificultades muy grandes, humanas dentro, si tenemos los recursos para superarlas todavía. Pero en este momento que las cosas están funcionando del modo dulce que está haciendo, está estando recomendable. Parece que funciona. Y la sensación que tenemos es que de manera natural se construye una identidad colectiva a la que todos estamos aportando de manera propositiva y de manera espontánea en muchos casos, recibiendo de manera generosa al que no conocemos, ¿okay? Estableciendo vínculos y relaciones entre las partes, facilitando esas relaciones y todo eso realmente... Y han pasado muchas cosas, no solamente Kawin es una, pero han pasado otras muchas cosas aparte de Kawin, es muy agradable el proceso. Sí. Acá hay otra pregunta. Acá preguntan, ¿el token de Kawin va a ir a algún exchange?
Preguntas. A ver, ese token de Kawin no. Ahí está hablando de un token representativo de los títulos accionarios que van a poder ser libremente transados. Son tokens que admiten pero no están pensados en la base como algo de oferta pública, ni tampoco como una masa que justifique tener un tratamiento de esa naturaleza. Hay un número acotado de acciones, no queremos diluir demasiado, entonces no debemos funcionar de ese modo. Ahora, son tokens, y son transables y son transferibles, pero tenemos que al mismo tiempo ser cuidadosos, y más que cuidadosos, astutos, para hacer que todo esto sea compatible con la legislación local interna. Entonces tenemos que ser capaces de hacer compatible ese libre tránsito sin fricción y con sí ser capaz de mantener un libro de accionista que tenga la información exigida por la ley dentro del libro de accionista. Entonces hay elementos que son más automáticos, más blockchain, y otros que son más humanos, más materiales, si tú quieres, más incluso manuales, pero justamente esa integración es la necesaria. Eso. Por ahora no vamos a los exchanges. Claro, otra pregunta también. Si tengo yo una empresa ya constituida, ¿puedo vincularme a Kawin o tengo que tener simplemente la idea? No, o sea, insisto que no estamos en un momento de búsqueda activa de nuevos proyectos, pero si es que llegase a darse el caso, sí, claro, o sea, el modelo, lo que pasó con los muchachos de bloque, la demostración empírica, que sí se puede entrar con empresas existentes. Pero también se puede, y esperamos luego poder disponibilizar todos los procesos automáticos y todo. La idea es que esto sea un modelo replicable y por lo tanto que también de quien nos hace la consulta, su SPA pudiese adoptar estas lógicas y tener estas reglas y encontrar ellos sus aportantes financieros, y encontrar ellos sus agentes colaboradores y replicar esta lógica de liberación de la captura de parte del capital en empresas ya construidas. Esa es la idea, esa es. Si tienes una pregunta, lo hemos conversado antes, digamos, pero Sí. el tema de la dilución en el tiempo Sí. también puede ser algo deseable, digamos, en el sentido que si yo aporto ahora algo, eso no necesariamente tiene por qué ser un retorno para mí ad infinitum, sino que es razonable que eso en el tiempo vaya disminuyendo en el sentido de que si alguien aporta ahora y sigue constantemente aportando en la misma proporción, es razonable que su proporción siempre permanezca igual, digamos. En cambio, si yo aporto ahora y después ya nunca más, es razonable que en el tiempo eso vaya disminuyendo. Entonces también puede ser la emisión de nuevas acciones que haga que las acciones actuales empiecen a valer menos, salvo que yo mantenga mi contribución actual. Bueno, es que una vez que desaparece el agente concentrado principal, empieza a producirse ese fenómeno. O sea, cuando ya no hay nadie que está obligado a entregar acciones propias para entregar a los colaboradores eficaces, la idea, hay que ver algunos detallitos técnicos, hay que ver cómo se resuelven unos pequeños aspectos legales, pero se puede solucionar, creo yo, que tú puedes, en ese caso, sí emitir nuevas acciones de pago, que solamente se utilizan para, decidido también por el directorio, contra colaboración eficaz no monetaria. Entonces, de ese modo, tú tienes que, para poder justamente seguir distribuyendo cuando ya no queda, tú generas acciones que implican dilución de las anteriores, pero dilución que no tiene que ver por fenómenos financieros, sino que tiene que ver justamente con la necesidad de dar cabida a los nuevos colaboradores. Exactamente. Así que fue incorporado la reflexión. Sí. Me da risa porque hemos conversado tantas veces y ahora se me ocurren preguntas nuevas que no te he hecho antes. Dado que esto es un modelo en desarrollo, ¿cierto? Que están aprendiendo la experiencia y que veo que puede ser, constato que puede ser muy valiosa, me surge la inquietud de cómo se está documentando esto. Ya esta grabación, esta transmisión que queda en línea es documentación, pero hay una documentación más honda del logro y de algunas cosas que no resultan. Hay una cosa más que se me ocurre que a lo mejor, no sé si como tesis universitaria o como qué, o de otro modo, ¿cómo lo están pensando? Porque hay una hondura de documentación que tal vez no capta el video. Tenemos una ventaja de estar anclados en la tecnología. Entonces, de alguna forma, estas cosas van a estar soportadas por tecnologías de información. Y como cualquier proyecto de desarrollo de software tiene sus procesos de documentación, pero en el fondo, el software andando es nuestra mejor documentación. Y porque están expresados ya los procesos. O sea, tenemos especificaciones andando del proceso de negocio, porque va a haber herramientas de software que lo van a soportar. Ahora, el resto de la parte filosófica, nosotros, y de la pensada, y de todo el cuento,
parte de nuestro proceso es precisamente documentar. Tenemos una oficina que tiene tantas murallas como pizarras. Se nos acaban varias veces al día y somos 4 los que estamos iterando, no somos 20, pero todo eso hoy día está en una wiki que nos estamos retroalimentando. Ahora, la separación entre los artefactos de trabajo intermedio y los elementos finales lo estamos manejando ahí, pero creo que el gran punto es que tenemos un software que hace lo que nosotros decimos que se hace, con lo cual basta con el manual de uso de ese software un poco para documentar la esencia de esto. Pero es una preocupación que la compartimos. Y se está tratando de enfrentar. Luis está haciendo también justamente ya la elaboración del wiki. Está todo avanzando en esa línea. Por lo tanto, tomar fotos a las pizarras. Claro, y después bajar las Bueno, conclusiones de la pizarra. ahí tenemos un experto que en quiz. Claro, no respires en documentar la. ¡Sístole! ¡Diástole! Mira, acá también hay otra pregunta. Dice, ¿yo necesariamente la empresa tiene que ser ligada al blockchain o puede ser con dinámicas descentralizadas? Porque puede ser descentralizada sin tener blockchain. Sí, claro. No, efectivamente, acá lo que importa son las lógicas distribuidas, los modelos de negocio que se hacen cargo de este paradigma. De hecho, dentro de las empresas, Kawin Cowork no es una empresa que trabaje en blockchain. Genera condiciones para que otros trabajen en blockchain. Y es parte tiene que ver justamente con que sea virtuoso este ecosistema y esta dinámica que ya está siendo. Estamos viviendo estamos internamente viviendo las externalidades de red. Y en definitiva la invitación es a sumar cosas que refuercen eso, no que lo saquen de su foco. Ya, ok. Eso es. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias. Ha sido largo, ha sido tendido, ha sido muy bueno. Todos ustedes ya tienen justamente la información. Y bueno, le damos también las gracias a la gente que nos está mirando, a Cristóbal Pereira y a otros más que también mandaron algunas preguntas. Le damos las gracias también a José Bravo por hacer la explicación extensa del tema. Así que vamos haciendo en este momento el cierre y les despedimos justamente con un aplauso. Muchas gracias.